Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Javerín, vengaste en buena hora al Latino 21, el casalico Vengaste en buena hora. histórico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Washington, D.C. con nuestro caro amigo Ian Pomeranz. Ian, ¿qué javer? ¿Qué jaber? Merci, Carlos. Todo está bueno ante mí. Mashallah, esto sano y limpio. Qué bueno, maravillas. Y tú, que te quería demandar en primero de todo, caro Ian, ¿cómo te empezaste el latino? ¿Cómo empecé el latino? Para mí no era colay empezarme el judío. No tenía un vaso en la lengua castellana para averiguarme a empezar. Es francés que estudió. Digo que solamente que soy elevo de judío español ahora, hace casi 20 años. Y yo seré un elevo del judío español para toda la mi vida adelante. soy estudiante por la vida. Dunque, a tu demanda, la tradición judío-española en mi familia es una tradición arrancada. Mi bisnono lo hablaba y mi nona hablaba un poco en su chiquez. Ma la historia de su inmigración a los Estados Unidos desde los Balcanes orientales era muy traumática. Y ella fue criada por sus dos hermanicas. Hay tres hermanicas, hay dos hermanicas. Ella fue criada por sus hermanas que no lo empezaron a mi padre. Entonces, mis primeras palabras que ella me empezó cuando yo estaba en la universidad eran chacas o consejicas, recuerdos de su chiquez. Y cuando ella murió, que en Ganedán está, yo hablaba con su hermana, su hermana más edad de bendita memoria, que era en aquel tiempo también muy aidada. Ma casi cada semana para 10 minutos hablamos por teléfono. Me empezó ella unas palabras, unas chacas, y después que ella murió y no tuvo ninguno con quien hablar. Como ya sabes, soy músico y oí cantar muchos músicos que sabían cantar bien en judío español, como Jaime Afendi, y Isaac Al-Ghazi, nuestro Flori Yagoda, que moró aquí en Washington, D.C. Y el grupo, sí, y el grupo Voice of the Turtle. Y yo me di mucho, yo me di mucho. La jornada Shalom y el amanecer, y tomé también el curso de Ana Markova, del libro de Ana Markova. Sí, conozco la introducción. Latino para empezantes, sí. Y me di la revista de la la Hermandad Sefaradí de América, aquí en New York, cuando nació. ¿Dónde nació? Yo nací en New York. Vedrà fue Rachel Amado Bornek, que me presentó a la Latino Comunidad, y yo tuve ocasión de meditar y escribir en judío español cada día y de reconocer muchos latinohablantes de que el judío español es la lengua madre, como profesora Gloria Asher, como Albert Israel, profesor Eliezer Papo, profesor Tom Alexander, Güler Orgun, y mi amigo Alosfi, que me averiguaron mucho a empezar a hablarlo y escribirlo en una forma correcta. Y cada vez que tengo una demanda, yo puedo demandarlos. Y tengo confianza que van a corregir mis errores, que leyendo son muchos. Creo que es una maravilla tener una comunidad digital en email, en Facebook, por Zoom,
sobre WhatsApp de gente que saben frases particulares en judío español y en un instante, ¿sí? Sí. Con mucha rapidez. Quiero siempre decir que soy criatura de ciento nonas y papus. y asisto a todos los programas que puedo y ahora topi muchos amigos latinohablantes mancebos como yo, con quien practicar, como Brian Kirchen, el profesor Brian Kirchen, profesor Devin Nahar y este mancebo Robert Carlson, que hablamos solamente en judío español, ni una palabra de inglés. Por ejemplo, tengo una comunidad para empezar. Sí, esto es muy, muy importante lo que dijiste y desde aquí mandamos saluditos a todos nuestros amigos de todo el Olam de plataformas digitales que dijiste, como por ejemplo Ladino Comunidad y los ladinadores de Aldo Sevi y Yancy. Guler Orgun seguro me ayudó a mí propio mucho. Y tú, que saludos para todos.